Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y dándole gracias a Dios también, por supuesto, el darnos esta oportunidad para poder llevar con la reflexión de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a llevar un tema titulado ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 41. Así que si usted tiene una Biblia en cita, acompáñenos para juntos leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 41. Y leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a hacer una corta oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta maravillosa noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Señor amado, como todos los días nos ponemos en tus manos, Señor, nada podemos hacer. Pedimos perdón, Padre mío, si en alguna manera u otra te hemos ofendido, Padre de los cielos. Úsanos para la gloria de tu nombre. Danos palabras, Señor, de nuevo para poder hablar tu santa y bendita palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenemos a nuestro amado Pastor Ronald Medina en esta oportunidad, que va a llegar con sus saludos correspondientes. Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Mis amados, Dios me los bendiga, la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros, dándole gracias a Dios que nos permite estar a través de estas redes compartiendo el consejo de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Bien, mi amado pastor, bien amados hermanos también que nos sintonizan a través de la página o a través del Facebook y también del canal de YouTube Dios te habla. En este día vamos a tratar un tema sobre lo que dice somos todos hijos de Dios. Una pregunta que es muy común y de que mucha gente se dice. Algunos dicen: yo soy hijo de Dios. Dicen: nosotros somos hijos. Todos dicen: todos somos hijos de Dios. La gente dice: yo soy hijo de Dios porque Dios me ama, porque yo creo en Él, porque yo sé que Él existe y yo sé que Él es bueno y que como Él es bueno, Él me ama y Él me va a llevar al cielo. Así que yo creo que sí soy hijo de Dios. Yo creo que no he cometido demasiado pecado como para decir que no soy un hijo de Dios. Sí soy un hijo de Dios, a pesar de que no me porto tan bien, pero yo sé que soy un hijo de Dios. O sea, ese es el pensamiento de las personas de nuestro alrededor. Y muchos siempre se han hecho esa pregunta, ¿no? O siempre se ha hecho esa pregunta y muchos han respondido de la manera de diciendo: yo también soy hijo de Dios. En la Biblia vamos a encontrar que también declaraban que eran hijos de Dios. Pero lo que queremos ver según la palabra, ¿qué es lo que nos enseñó Cristo con respecto a ello? ¿Qué dice el Señor con respecto a la palabra de Dios, amado pastor? En esta noche queremos desarrollar el tema en lo que hemos leído en San Juan capítulo 8, versículo 41 hacia adelante, y ver las evidencias. Hay 3 evidencias, pastor, que lo que dice según la palabra de Dios, que nos responde a la pregunta que hemos hecho como el título del tema, que si somos todos hijos de Dios. En esta noche vamos desarrollando el tema, pastor. Es interesante, ¿no?
porque es una de las grandes interrogantes de la raza humana. A lo largo de todos los tiempos y de todas las generaciones, todos venimos de Dios y todos somos hijos de Dios. Dios es el Padre de todos nosotros. En el tiempo de Jesús no fue la excepción también. En el versículo 41, texto que leía nuestro amado pastor Cristian, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Una afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Estaba el Señor enseñando, hablando con los judíos, y había un grupo de judíos, dice, que habían creído en Él. En el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. Y ellos estaban ahí en una plática con el Señor Jesucristo. Y en el versículo 41 el Señor les hace una afirmación y les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. A lo que ellos responden, convencidos en su pensamiento. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y esa es la afirmación de todo ser humano. A toda persona que podamos preguntarle quién es tu Padre, todos vamos a decir que es Dios. Todos. Y aquí no es la excepción también. El Señor le responde y le dice: no, nuestro Padre es Dios. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Porque la revelación del mundo espiritual la trajo el Señor. Él vino a enseñarnos cómo son las cosas en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Cómo es la condición del hombre delante de Dios. ¿Cuál es el problema de la naturaleza humana? Todas esas cosas las vino a revelar el Señor Jesucristo, porque antes de eso estaba oculto. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que no las encontramos y que el Señor Jesucristo las revela, porque Él es la verdad. Él vino a revelar la verdad de las cosas. Y hay tres cosas que dice el Señor Jesucristo. El que tiene la autoridad para poder enseñarnos quién es un hijo de Dios y quién no, es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 42 al 47 vamos a encontrar tres cosas que resaltar. El versículo 42, el Señor Jesucristo les dice: Jesús entonces les dijo, dice el texto: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Una evidencia de quién es un hijo de Dios verdaderamente es qué es lo que hay en su corazón por Cristo. ¿Qué es lo que hay en su corazón por el Señor? El Señor está diciendo: si son hijos de Dios, su corazón me amaría. El problema era que ellos más bien lo rechazaban. Aunque creían, pero de una manera errónea, porque ellos creían en que Él les podía ayudar, pero no creían en quién era Él en realidad. Ellos no aceptaban a Cristo como Señor, no lo aceptaban como el que tenía la autoridad. Fue el apóstol Pedro el que tiene por revelación de Dios el concepto de quién era Cristo, y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero por revelación de Dios. Hasta aquí nadie podía entender quién era Él, y la forma de que creían en Cristo era una forma errónea. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le dice: si ustedes fuesen, si vuestro Padre fuese Dios, entonces lo que produciría su corazón por mí es amor. Y esa es la primera evidencia de ser un hijo de Dios. ¿Qué siento por Cristo? ¿Qué siento por el Señor? ¿Por qué? Porque Él es
el que tiene la potestad, la autoridad y el señorío en el cielo y en la tierra. Y todo hijo de Dios ama al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha venido de Dios. Él ha venido del Padre. Él, alabado sea el nombre del Señor, tiene una posición en el reino. Él es el rey. Ahora, miren lo que dice la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 23. San Juan capítulo 5, versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los judíos sabían que a través del profeta Malaquías Dios había dado un principio, una evidencia de un hijo, para un hijo de Dios. En Malaquías 1:6 Dios le dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque todo hijo de Dios honra al Padre. Todo hijo de Dios, según el modelo de Dios, porque Dios es el que reclama. Y levanta Malaquías y le dice: de mi pueblo, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? La evidencia de ser un hijo de Dios es que lo honramos. Pero cuando el Señor vino a esta tierra, el Señor Jesucristo nos revela algo muy importante para los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice en el 23 del capítulo 5 de San Juan, que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre, y el que no honra al Padre no es hijo. Solo los hijos de Dios pueden honrar al Señor Jesucristo. Solo los hijos de Dios pueden amar al Señor Jesucristo. Nadie lo puede amar a menos que sea un hijo de Dios. Y por eso es que cuán importante es entender lo que el Señor les está enseñando a los judíos que habían creído en Él. No es que ellos afirmaban ser hijos de Dios. Y el Señor está dándole las evidencias para que ellos entendieran cómo era su condición espiritual. Y se dieran cuenta de que ellos, y más adelante le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Una de las afirmaciones más fuertes de la boca del Señor Jesucristo y una de las cosas más terribles de aceptar. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la tierra hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el Señor está dando las características de quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Y lo primero que dice es: ¿qué hay en el corazón por Él? Si fuese de vuestro Padre, Dios, ciertamente me amaríais. Lamentablemente lo querían matar. Lamentablemente lo aborrecían. En su corazón había un celo por Él. Había un resentimiento por Él. Había un rechazo por lo que Él enseñaba, por lo que Él hablaba. Al final lo terminaron matando. Y ellos, aunque ellos literalmente no lo mataron, en su corazón ya eran homicidas. ¿Por qué? Por lo que sentían por el Señor. El que no ama es homicida, el que aborrece es homicida. Si yo tengo resentimiento, si yo tengo un odio, si yo tengo una ira, si tengo un enojo contra alguien, soy homicida espiritualmente. Y el Señor le dijo: las obras de vuestro Padre queréis hacer. Entonces la primera evidencia de quién es un hijo de Dios es que ama al Señor Jesucristo. Lo ama en su corazón, no de labios. No como Israel, que cuando el Señor vino dijo: este pueblo de labios me honra. Es solamente pura palabrería, pero en su corazón, dice, su corazón está lejos de mí. Y Él está hablando de un amor de verdad. Dijo: ciertamente me amarías. Lo segundo que dice el Señor Jesucristo, y son palabras de mí por boca de nuestro Señor Jesucristo, la verdad, Él es la verdad. Lo segundo que les dice es que, versículo 44, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos
de vuestro padre queréis hacer. O sea, cada hombre satisface los deseos de su padre, sea Dios o sea Satanás. El hombre no es huérfano. El ser humano no queda huérfano aquí, tiene un padre. Y el Señor le dice aquí a los judíos, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y le dicen, vuestro padre es el diablo. Viven para satisfacer la voluntad de él, que es pecar. Viven para satisfacer la voluntad de él, que es odiar, matar, destruir, que es dañar, que es, alabado sea el nombre del Señor, aborrecer en el corazón. Por eso es que Primera de Juan dice algo bien importante que debemos entender. En el capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es interesante que el apóstol Juan está hablando en el versículo 8, todo aquel que practique el pecado es del diablo. Todo aquel que vive pecando, vive para pecar, es porque está satisfaciendo la voluntad de su padre. Y su padre es Satanás. Y el deseo de Satanás es que el hombre viva practicando el pecado, viva para pecar. Esa es la forma de honrarlo a él. Y el versículo 9 da el contraste, da la contraposición de esto. Y dice, ahora habla de los hijos de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios. Cuando alguien nace de Dios, Dios es su padre, porque lo está engendrando. Y está refiriéndose a los hijos de Dios y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios es santo. Amén. Entonces, Jesús está diciendo, cada ser humano vive para satisfacer el deseo de su Padre. El deseo de Dios es que nosotros no pequemos, que vivamos en santidad, que vivamos en pureza, que vivamos en justicia, rectitud. Pero el deseo de Satanás es que vivamos practicando el pecado, y esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y Jesús dice, la forma de vivir determina dónde está nuestra paternidad, ¿en Dios o en Satanás? Que Dios lo reprenda. Por eso es que está diciendo en el versículo 44, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. O sea, vivimos para satisfacer el deseo de nuestro Padre. Si es de Dios, en 2 de Corintios 5:15, 2 de Corintios 5:15, si soy hijo de Dios, 2 de Corintios 5:15, ¿qué dice la palabra? 2 de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, el que es hijo de Dios ya no vive para sí. ¿Por qué? Porque cuando vivir para nosotros mismos es vivir pecando. Nuestros deseos y pasiones se inclinan al mal. Dios decía, el deseo, el pensamiento, el corazón del hombre es continuamente mal. ¿Por qué? Porque tiene una paternidad que es Satanás. Y el que es del diablo dice, practica el pecado. Vive para pecar. Vive para satisfacer los deseos de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo. Pero el que es de Dios, dice, ya no vive para sí, sino que vive para aquel que murió y resucitó por ellos. Vive para Cristo. Entonces cada uno vive
para satisfacer el deseo de su padre, sea Dios viviendo en santidad o sea Satanás viviendo para pecar. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el ser humano vive engañado. Y así como le dijeron al Señor Jesucristo, no, nuestro Padre es Dios. El árbol se conoce por los frutos. Uno, ¿qué hay en mi corazón para el Señor Jesucristo? Eso determina si soy de Dios o no. Dos, ¿para quién estoy viviendo? ¿A quién estoy satisfaciendo con mi manera de vivir? ¿Vivo en santidad o vivo para vivir para el pecado? ¿Vivo para Dios o para Satanás? Por eso es que en Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo habla de esto. Y Pablo dice que cuando nosotros estamos muertos, pertenecemos a Satanás. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Vivimos para él. Entonces, miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora note lo que está diciendo el apóstol Pablo. En los cuales vivimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás ha diseñado una vida de pecado para el hombre y el hombre vive de acuerdo a la voluntad de él. Vive de acuerdo a los deseos de él. ¿Por qué? Porque el hombre nace y vive bajo el señorío del enemigo. Satanás inyectó su naturaleza en el huerto del Edén. Y de ahí el hombre vive para pecar. De generación en generación. Todo ser humano. Por eso es que el Señor Jesucristo aquí le está hablando. Aún a los judíos. A los judíos que habían creído en él, dice el texto. Decíanos de una manera errónea. Pero el Señor les está abriendo su entendimiento. El propósito del Señor de hablarles esto no era que acusarlos. El propósito del Señor es que ellos se dieran cuenta de su condición para que alcancen la solución. Y el Señor les está diciendo, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Es Satanás que quiere vernos rebelándonos contra Dios a través del pecado. Es Satanás que quiere que vivamos peleando unos con otros, que vivamos agrediéndonos, dañándonos unos a otros, que quieren que usted y yo cada día seamos maldecidos por la vida de pecado que vivimos, que usted y yo terminemos en el infierno. Ese es el deseo de Satanás. Y toda persona, dice el Señor Jesucristo, cuyo padre Satanás vive para eso. Vive para eso. Entonces, hay una tercera cosa que dice el Señor Jesucristo. Una tercera evidencia. En el versículo 47 del capítulo 8 de San Juan. 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oísteis vosotros, porque no sois de Dios. El Hijo de Dios ama la palabra. Desea la palabra, anhela la palabra. Pedro dice, como un recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada, porque el Hijo de Dios tiene vida. Los hijos de Satanás están muertos espiritualmente, y un muerto no se alimenta. Por más que a un cadáver usted le quiera dar de comer, simplemente no la va a aceptar porque no tiene vida. Podrá ponérsela en la boca, pero no la va a masticar y no la va a digerir. Le podrá llenar a un cadáver la boca de comida y quedará ahí. Pero cuando hay vida, el hecho de tener vida hace que tengamos necesidad de alimentarnos, porque el cuerpo tiene vida. Y entonces, de manera natural,
sin que le digan que coma, usted siente hambre. Y ese hambre lo lleva a buscar satisfacer el apetito. El Señor Jesucristo está diciendo, los que son de Dios, como tienen vida de Dios, anhelan su alimento, anhelan su palabra, desean. No pueden quedarse sin comer. Y el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los dichos de la boca de Dios. Y es que está hablando el Señor Jesucristo que hay un alimento espiritual. Pero el contraste era que el Señor les dice, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no soy de Dios. Y le decía, si no son de Dios, no es que quedan huérfanos, no. Hay una paternidad para todo ser humano, sea Dios o sea Satanás. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19, 20 y 21, hay un resumen de esto que el Señor está hablando en el capítulo 8. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Notemos que las tres cosas que el Señor está hablando en el capítulo 8, el Señor les está aquí resumiendo en el capítulo 3. El Señor está diciendo que los hombres aborrecen la luz, y la luz es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué hay en el corazón de los que no son hijos de Dios? Aborrecen la luz. Y la aborrecen. Y es más, el Señor dice algo, añade algo más. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que no ama a Cristo, ama al enemigo. Porque bíblicamente el amar tiene que ver con obedecer. Y el Señor Jesucristo está diciendo, me aborrecen a mí, que soy la luz, y aman las tinieblas, que es el enemigo. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Lo mismo dice Primera de Juan acerca de Caín, que Caín era el enemigo, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. No es que nuestro estilo de vida determina, nuestra manera de vivir determina a quién pertenecemos. Y entonces dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si mis obras son malas, si mi naturaleza está es la que heredo del enemigo, una naturaleza pecaminosa, vivo para pecar, vivo para el mal, hago las obras de mi Padre, que Dios lo reprenda, vivo para el malo. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto tiene que ver con la palabra, que no haya cabida en el corazón. Es que si yo practico lo malo, practico el pecado, lo primero que el Señor me va a confrontar es con mi pecado. Y si yo soy de Dios, voy a agradecer que Dios me haga ver mi pecado. Si no soy de Dios, va a producir cólera, que me hagan ver mi condición. ¿Por qué? Porque la palabra no hay cabida en el que no es de Dios. Cuando Esteban le está hablando, dice que pero Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo hablándoles de cómo estaban delante de Dios, cuál era su condición espiritual. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser restaurados, para que ellos salieran de la condición en la que se encontraban, porque mientras el hombre vive, tiene esperanza para su condición. Todo ser humano tiene esperanza. Y el texto dice, el Señor Jesucristo dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad
verdad, dijo el Señor Jesucristo. Mas el que quiere vivir conforme a la palabra, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy importante es entender esto, pastor. Porque hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Esto, mi amado, no es un pensamiento humano. Esto es lo que está revelando el Señor Jesucristo. Por ello, pastor, por eso la preocupación de nuestro Señor Jesucristo era de que se predique el Evangelio, que la gente pueda conocer el Evangelio. Porque el Evangelio tiene que ver con la condición de la persona y cuál es la solución. O sea, Cristo estaba preocupado, o era su preocupación, que se predicara la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, pastor, en el libro de Hechos capítulo 26, en el libro de Hechos capítulo 26, y dice el versículo 18, Hechos 26, verso 18, dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y claramente dice la palabra de Dios, que entonces, ¿qué se necesita? Se necesita para ser hijo de Dios. Como dice aquí la palabra del Señor, aquí dice que se necesita ser un hijo de Dios para recibir una herencia, según lo que dice el libro de Hechos 26, 18, pastor. Cuando el ser humano despierta su conciencia conforme va creciendo después que nace, hay un tiempo en que su conciencia despierta, su mentalidad se abre, empieza a discernir entre el bien y el mal y empieza a tomar decisiones, y las decisiones que toma es pertenecer a Satanás. ¿Por qué? Porque vive para pecar. Ahora, el Señor, este pasaje es uno de los textos o de las cosas más maravillosas que el Señor pudo hablar y pudo enseñar y encomendarle a Pablo y a todo creyente, a su iglesia. El Señor Jesucristo le dice: yo te he elegido para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Esta expresión significa de que la gente puede entender su condición. Es que no nos damos cuenta. A Jesús le estaban diciendo: nuestro Padre es Dios. Y Dios dice: un momento, están equivocados, su Padre es el diablo. Pero ellos estaban engañados, estaban enceguecidos, no se daban cuenta. Ellos vivían pensando de que su Padre era Dios, cuando no era así. Y ahora el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo y le dice: tú tienes una labor que hacer, abrir los ojos de la gente, abrir los ojos de los gentiles. Vas a ir y te envío yo para que abra los ojos de ellos, para que se den cuenta su condición, cómo están, a quién pertenecen. Pero luego dice, cuando tú les hagas entender, dice, yo te envío para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Significa que sí hay una solución. Significa que aquel que pertenece a Satanás puede pasar de la potestad de Satanás al reino de Dios. Porque aquí está diciendo el Señor Jesucristo que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y la palabra potestad significa señorío, dominio, influencia, poder. Que el ser humano está bajo el señorío de Satanás. Pero es que viven para él, viven para pecar, para satisfacer la voluntad de él, que Dios los reprenda. La humanidad, el ser humano vive bajo el poder de él, bajo la influencia de él. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2:2 que vivimos conforme a la corriente, con el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. O sea, que él está influenciando en el ser humano. El apóstol Juan, en 1 de Juan 5:19, dice: toda la gente está bajo el dominio de Satanás. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, el Señor dice: sí se puede pasar de la potestad de Satanás a Dios. Y luego dice: para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. ¿Cómo paso de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios? Porque eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio.
que hay una solución para la condición de la raza humana, porque la raza humana está bajo el dominio y señorío de Satanás. Y estamos esclavizados, dijo Pablo, dijo el Señor Jesucristo, están esclavizados al pecado. El que hace pecado, esclavos del pecado. Y en esa vida de pecado, su Señor es Satanás, que Dios lo reprenda. Pero Cristo vino, y vino para que pasemos del señorío de Satanás al señorío de Cristo. Y teniendo señorío, dice el apóstol Pablo, para que tengamos herencia entre los santificados. Y esto es una de las cosas más maravillosas. ¿Por qué? Porque para tener herencia entre los santificados está diciendo el Señor Jesucristo a Pablo de que podemos llegar a ser hijos de Dios. Le está diciendo a Pablo, todos ellos que están bajo el señorío de Satanás pueden pasar a ser hijos de Dios. Porque son los hijos los que heredan. Cuando el Señor está hablando de herencia en los santificados, está hablando de que lleguen a ser hijos de Dios para que tengan herencia. Entonces, ¿cómo se pasa a ser hijo de Dios? Para que Dios sea mi Padre, tengo que ser engendrado por Él. La paternidad se reconoce porque el Padre es el que engendra. Si no soy engendrado por Dios, Él no puede ser mi Padre. Yo tengo una madre y un padre porque ellos me engendraron. Por eso es que yo tengo una relación de padre a hijo con mi progenitor. En San Juan capítulo 1, versículo 13, nos habla de esto. Gloria a Dios. El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora note que el apóstol Juan está diciendo que tenemos que ser engendrados por Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestra manera de vivir determina nuestra paternidad. Si vivo practicando el pecado, dice el apóstol Juan en su primera epístola, soy del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque cuando alguien me engendra, cuando mi padre me engendró, transfirió en mí su ADN. Y cuando él me engendró, transfiere su ADN, y en el ADN determina lo que yo heredo de él en su forma de ser, en cómo es él. Yo heredo sus facciones, heredo su carácter, heredo sus rasgos faciales. Y cuando alguien nace, dice, ¿a quién se parece? ¿A su papá o a su mamá? Porque son los que lo engendraron. Y transfirieron de los padres a los hijos un ADN. Y en ese ADN hace que nosotros seamos parecidos a nuestros padres. Heredamos rasgos de ellos en el ADN. Entonces, de la misma manera, Juan está diciendo, tenemos que ser engendrados por Dios. ¿Para qué? Para que se nos transmita por medio del Espíritu Santo la vida de Dios en nosotros. Por eso es que dice que el que es nacido de Dios no peca, porque Dios es santo y nos transfiere esa vida de santidad a nosotros, nos da una nueva vida. Por eso es que necesito ser engendrado por Él. Mientras yo no sea engendrado por Dios, no puedo vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no es lo que yo haga, sino que es lo que Él hace en mí. Y entonces me voy a parecer a Dios en santidad, en justicia y en pureza. Porque Dios es santo. Y por eso Dios le decía siempre a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Tienes que parecerse a mí. Por eso que 1 de Juan dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Porque la vida de Dios es transferida a nosotros. Y entonces, ¿cómo Dios me engendra para ser un hijo de Él? Porque San Juan está diciendo, son engendrados por Dios, no por voluntad de hombre. Es que no es que diga que no, yo soy hijo de Dios y ya soy hijo de Dios, no. No es por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, dice el texto bíblico, sino de Dios. Y entonces dice el versículo 12 de San Juan, capítulo 1, versículo 12,
Dice la palabra del Señor. Es un texto conocido, por supuesto, ¿no? La palabra del Señor que nos dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Notemos lo que dice el texto. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dice, les da potestad de ser hechos. Cuando dice ser hechos, está hablando de una obra de Dios en nuestra vida. Está hablando de un obrar en cada uno de nosotros. Y ese obrar es que Dios nos da su naturaleza divina. Nos da una nueva vida. El apóstol Pablo dice que el que esté en Cristo es una nueva creación. El apóstol Pablo dice a los Gálatas que lo importante no es la circuncisión o la incircuncisión, sino que seamos una nueva creación. Y esa nueva creación es que usted y yo recibimos por medio de Cristo, al aceptarlo, dice a todos los que le recibieron. Está hablando de recibir a Cristo, pero recibirlo ¿de qué manera? Porque en San Juan 8 habían creído en Él. Pero habían creído en Él no como Señor. Y entonces encontramos que Juan, capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Cómo lo reciben? Como Señor. Porque el Señor de mi vida era Satanás, que Dios lo reprenda. Pero si yo quiero pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios, de la potestad de Satanás, como Jesús le dice a Pablo, que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, entonces yo tengo que aceptar un rey en mi vida que ya no es Satanás, ahora es Cristo. Yo tengo que renunciar al señorío de Satanás y aceptar a un nuevo Señor. Y el Señor es el que manda. Yo tengo que rendir mi voluntad a Él. Tengo que aceptar. ¿Y cómo acepto que Él mande en mi vida? Aceptando su palabra. Recuerda que el Señor dijo, son los hijos de Dios que aceptan su palabra. Yo tengo que pedirle perdón a Dios por haber vivido conforme yo quería. Y ahora quiero vivir conforme Él manda. Y tengo que aceptarlo como Señor de mi vida. Dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, los que creen en su autoridad. Porque el nombre ahí significa autoridad, representa autoridad. A los que creen en la autoridad de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Como el dueño. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario nos compró. Y yo tengo que aceptar de que ahora es el que manda en mi vida. Dice, a ellos, a los que lo reciben de esa manera, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No que se hacen solos. Alguien los hace. ¿Y quién los hace? Dios engendrándonos. Por medio de la obra del Espíritu Santo que nos es dado para formar en nosotros una nueva naturaleza y llevarnos a una nueva vida. Por eso es que en Gálatas capítulo 3, versículo 26, ¿qué dice el apóstol Pablo? En Gálatas capítulo 3, en el verso 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia, todos sois hijos de Dios, no porque lo dicen, sino porque han aceptado a Cristo, por la fe en Cristo. ¿Pero qué tipo de fe? La fe de creer en Él como Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida, como el que manda y nosotros estamos para obedecer. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Por eso es que cuando Jesús vino y lo rechazaban, dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque si fueran de vuestro padre me amaran. Porque la única manera de ser hechos hijos de Dios es aceptando a Cristo. Y si lo rechazo, entonces ¿cómo puedo ser hecho hijo de Dios? No hay forma. A rechazar a Cristo estoy aceptando a Satanás. Porque hay solo dos direcciones, o con Dios o con Satanás, o con Cristo o con Satanás. Si rechazo a uno, acepto al otro. Si rechazo a Satanás,
acepto a Cristo. Si rechazo a Cristo, acepto a Satanás, que Dios lo reprenda. Y Pablo está diciendo, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Cuán importante es esto, mi amado? ¿Cuán importante es que, como dijo el Señor Jesucristo, abramos los ojos? Abramos los ojos de nuestro prójimo, de nuestra familia. Porque a veces decimos, no, es bueno. Hay mucha gente que simpatiza. Hay mucha gente que le gusta escuchar. Pero Jesús dijo, no es un asunto solamente de escuchar, sino que la palabra haya cabida para vivirla. Jesús dijo, si permanecieres en mi verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, por si acaso, Satanás no ha permanecido en la verdad, no puede vivir en la palabra. Y sus hijos tampoco. Por eso es que es necesario que nosotros, mis amados, como iglesia y como hijos, prediquemos el Evangelio. Que usted y yo, alabado sea el nombre del Señor, como hijos de Dios, abramos los ojos de la gente a través de la palabra de Dios y la obra del Santo Espíritu que obra en los corazones. Que usted y yo busquemos que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. Esa es la labor. No solamente, mis amados, consolar, sino buscar una conversión. Porque querramos o no, vamos a partir. Y si partimos, Pablo dijo, el morir es ganancia si somos hijos de Dios. Si vamos con Cristo en el corazón. Si por medio de la fe en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Cuán importante es entender esto, porque toda la gente dice somos hijos de Dios. Pero aquí lo importante es que dijo el Señor Jesucristo. Porque Él tiene la autoridad para hablar de esto. Él tiene la autoridad y dejó su palabra como la máxima autoridad para poder entender los asuntos espirituales. No hay libro, mis amados, que tenga la autoridad para enseñarnos eso como la palabra de Dios. Aquí está revelada la verdad. Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Todo el resto es engaño, todo el resto simplemente es pensamiento humano, todo el resto puede ser opiniones humanas, pero Jesús dijo, mi palabra es verdad. Y esta palabra nos enseña quiénes son hijos de Dios y quiénes no, pero también nos enseña nuestra responsabilidad como iglesia y como creyentes. Que nosotros busquemos que la gente se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Que puedan alcanzar por la fe en Él, dijo el Señor Jesucristo, dice, para que alcancen por la fe en mí el perdón de pecados y tengan herencia entre los santificados, que sean hijos y siendo hijos tengan recompensa. Mi amado, es un tiempo difícil, es un tiempo peligroso. Muchos están partiendo sin Cristo. Mucha gente está muriendo. Y el que se va sin Cristo, lamentablemente, se va a condenación eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo, prediquen a toda criatura y en todas las naciones. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es esta. Que a menos que tenga Cristo en el corazón, no puede ser un hijo de Dios, por más bueno que sea aparentemente. A menos que no tenga hambre de la palabra, es una evidencia de que no tiene relación con Dios. Que si vive practicando el pecado no es de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que alumbrar con la luz de la palabra. Orando que sea Dios quien nos ayude cada día, mi amado. Que si la gente va a partir, no se puede evitar la muerte, pero sí se puede, mis amados, vencer la muerte con Cristo Jesús. Porque pueden cerrar los ojos aquí, pero los van a abrir para pasar una eternidad con Cristo. Y se venció la muerte con poder. Gloria a Dios. Y ese es nuestro trabajo, mi amado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Preciosa es la palabra de nuestro Dios que nos habla. Y tenemos en claro ya a través de las Sagradas Escrituras
claramente sabemos quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. La pregunta es si hasta ahora eres consciente que no has recibido a Cristo en tu corazón. ¿Quieres ser un hijo de Dios según la palabra que hoy hemos escuchado? Porque quizá muchos, como decía nuestro pastor, hay gente que simpatiza con el Evangelio. Hay gente que dice, no, a mí me gusta escuchar. Sí, eso a mí me gusta, son bonitas las enseñanzas. Y ahí se quedó todo. Pero no hacen una decisión de conversión. No hay un arrepentimiento. Y justamente el asunto de que nosotros predicamos la palabra o que Dios nos lleva por su palabra a predicar, como decíamos, porque esta era la preocupación de Cristo, de que se predicara el Evangelio. Por eso que Él se fue y les dejó este mandato. Porque Dios conocía estos tiempos. Y como dice la misma Escritura Sagrada, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos se vuelvan al Señor en obediencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, estamos a espaldas con Dios. Y no podemos tener comunión con el Padre. Entonces, en esta noche, que Dios, si a Dios realmente ha hablado a tu vida y tú quieres arrepentirte de todo corazón, quieres aceptar a Cristo en tu vida, pues esta es la oportunidad, porque cada día, cada mañana, dice la Biblia, es un día de misericordia para Dios. El hecho que tú y yo estemos vivos es la oportunidad que Dios nos da para podernos acercar a Él. A veces decimos, no, pero es que yo soy joven todavía y por eso es que estoy vivo. No, es que la vida no es nuestra, la vida es de Dios. Y si hoy podemos estar hablándote y mañana ya no estamos, hoy tú puedes estar sano, hoy tú puedes estar bien, mañana quién sabe cómo estemos. El asunto está que si nos toca partir de esta tierra, sea con Cristo en el corazón. Porque como decía nuestro pastor, si nos levantamos, porque después de la muerte hay una vida, esta vida no se acaba aquí en la tierra. Hay algo después de la muerte de aquí en la tierra. El asunto es que si me muero sin Cristo en el corazón, voy a resucitar sin Cristo. Y lamentablemente, como dice la Biblia, a un castigo eterno. Por eso es que Dios quiere y está interesado en que tú le puedas recibir a Cristo en tu corazón. Y en esta noche vamos a orar y que el Dios de los cielos pueda obrar en tu corazón y en esta noche tú tomes esta decisión. Padre, en el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias por la palabra que nos has permitido compartir, Padre. Tu palabra ha sido tan precisa, tan clara, Señor. Dios Todopoderoso, allá sé que hay personas que aún todavía no han hecho esa decisión por Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Tú vienes pronto, Padre. Y en esta noche, Padre mío, yo te ruego por aquellas vidas que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Si ellos están ahí, Padre amado de los cielos, que en esta noche puedan hacer esta oración de fe, de conversión, de arrepentimiento, Padre. Y en esta noche, ahí donde ellos se encuentran, y donde está ese varón, esa mujer, ese joven, señorita. Si hay alguien que conoció tu palabra y se apartó en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, si eres tú un hombre que estás ahí escuchando la palabra, o eres una mujer que estás escuchando la palabra, te invito a que hagas una oración de conversión, de arrepentimiento. Dile a Dios de esta manera, repite conmigo en esta noche y dile, Señor, he escuchado tu palabra. Y en esta noche reconozco que soy pecador. Me he desviado y he sido enemigo de tu palabra, Señor. No he sido un hijo de Dios, mas en esta noche te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Entra en mí, cámbiame, transfórmame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, Señor, yo no me quede de ti avergonzado. Señor, gracias por el regalo de la vida eterna que me acabas de dar en esta hora. Gracias, Señor. Padre, si aquellas personas que escucharon tu palabra y te recibieron en esta noche, Padre, Dios mío, obra ahora en ellos, Señor, porque ellos han pasado de muerte a vida, han pasado de la potestad del diablo a la potestad del reino de Dios. Ahora somos hijos de Dios, Padre. Ahora son hijos de Dios, una nueva creación, engendrados y adoptados, Señor mío, en ti. Ahora, Padre, te damos gracias, Señor, que esta palabra sabemos que no retorna vacía, Padre. Tú harás la obra perfecta. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bien, mis amados, damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que a Dios nos dio de poder compartir con ustedes la palabra. Siempre es un gozo, siempre es una alegría poder compartirlo y lo vamos a seguir compartiendo porque esa es nuestra responsabilidad, predicar la palabra y enseñar lo que está escrito según la palabra del Señor y usted pueda aprender allí en casita. Así que mañana vamos a continuar como todos los días a partir de las 8 de la noche, nuevamente a través de las redes sociales, por supuesto, a través del Facebook del pastor Ronald Medina y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Allí también usted puede encontrar las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahí usted puede encontrar todo lo que hasta el día de hoy, gracias a Dios, se ha podido compartir. Y esperamos que, por supuesto, sea de mucha edificación para su vida. Nos despedimos y también nuestro hermano pastor con sus palabras de despedidas en esta noche. Así es, mis amados, animándolos a alimentarnos cada día de la palabra. No solamente oír los mensajes, sino también le invito a tomar su Biblia, a leerla, escudriñarla. Y si tuviera alguna pregunta, puede escribirnos por inbox, por mensaje, por WhatsApp. Y nosotros con todo el gusto, con toda voluntad, con todo el amor, vamos a esforzarnos por poder dar respuesta a sus interrogantes. El propósito es que cada día podamos confiar más en el Señor, crecer y madurar espiritualmente, no solamente para salvarnos nosotros, sino que estemos preparados también para servir en la salvación de otros. Por eso que, mis amados, les animo a orar, les animo a alimentarnos de la palabra y a compartir el mensaje con aquellos que lo necesitan. De repente usted dice, no puedo predicar, pero puede participar de la predicación extendiendo el mensaje a sus contactos, extendiendo el mensaje a sus conocidos. ¿Para qué? Para que la palabra, que es viva y eficaz, haga la obra en los corazones, orando al Señor cada día que obre. Mis amados, la paz del Señor, Dios me los bendiga.